Un saludo a todos, gracias por estar aquí. Es una bendición la que tenemos al permitirnos el Señor reunirnos en su nombre. Y el propósito y la razón por la cual estamos aquí es crecer en esa gracia y en ese conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos son bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos y por permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio. Le pido de favor que llame a su familia si es posible para que sentados a la mesa podamos caminar, ¿verdad? Y que todos podamos recibir. Dios les bendiga y gracias. Vamos a entrar al libro de Romanos y antes de eso vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Padre, eres bueno y fiel, Padre. Queremos bendecir tu nombre. Queremos declararte a ti como Señor y Salvador de nuestras vidas. Eres aquel que ha hecho resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Queremos agradecerte esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. De aquello que hemos recibido, de eso damos. Así que, Padre, tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Y permítenos atesorar tu palabra y tu verdad en nuestra mente y en nuestro corazón y que se haga vida en cada uno de nosotros. Recibe el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, pues bienvenidos y vamos a la palabra del Señor. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 8 al 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Aleluya, gracias Señor. La escritura nos manifiesta una verdad extraordinaria, ¿verdad? Y esta es otra de las cosas que como creyentes debemos de saber. Es que viviremos con Cristo, ahora y para siempre. Eso es algo extraordinario. ¿Qué es lo que nos da tal creencia y seguridad en esto? ¿Qué es lo que nos hace estar tan firmes en este cuestionamiento, en esta base, en que estaremos con Él para siempre? ¿Qué es lo que nos hace pensar esto? Que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. Él vive para siempre. Lo segundo es que la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Ya no. El que murió y resucitó vive para siempre. Aleluya. Que Él está liberado de la muerte. La muerte ya no tiene ninguna injerencia en Él. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo número 10. Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Verdad? La sacó. No había esperanza, no había luz en nosotros, no había vida, ¿verdad? Y Dios nos dio la vida. El Señor envió al Mesías, al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos y darnos vida eterna. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez, ¿verdad? Y es necesario que usted y yo podamos comprender esto. Una sola vez Él padeció por los pecados. Él no está siendo sacrificado día con día. Claro que no. Él vive para siempre. Aleluya. Gracias a Dios. Veamos Juan 16, 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Eso dice la Escritura. Salí del Padre y he venido al mundo. Y dice algo más. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Cristo ahora vive para siempre, vive para Dios. Y debemos saber que Cristo murió al pecado una sola vez, que Cristo ahora vive en la presencia de Dios para siempre,
que Cristo vive para Dios, esto es, vive en una devoción y en un servicio inquebrantable a Dios. Como creyentes, nosotros debemos de vivir para Dios a través de toda la eternidad, comenzando ya ahora, en el momento en que recibimos al Señor, desde el momento de nuestra conversión. A partir de ahí, nuestra vida debe ser una vida devocional, una vida de acercamiento a Dios. Juan 16, 28 que leímos: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 17, 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Lucas 22, 69, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Aleluya. ¿Verdad? Estamos juntamente sentados con Cristo en los lugares celestiales. Así que es un privilegio venir a la salvación, caminar en Cristo, creerle a Dios, permanecer en Él, ¿verdad? Esforzarnos día con día con la finalidad de que al terminar nuestros días podamos verlo a Él cara a cara, tal y como Él es, no avergonzados de no haber hecho lo correcto, sino habiendo permanecido en obediencia. Efesios capítulo 1, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder, esa gracia, ese amor del Señor que se hizo manifiesto para llevarlo a su presencia, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra, el eterno, el excelso Dios. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén, gracias. Su nombre es Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Que en los cielos ni en la tierra no hay ningún nombre como el de Él. El nombre de Él es todo poder. Todo lo que Él es se encuentra en su nombre. Aleluya. Hebreos capítulo 10, versículo número 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuán glorioso es el Señor, ¿verdad? Cuán maravilloso es aquel en el cual hemos creído. Él es todopoderoso, ¿verdad? Ahora con los tiempos que vivimos, donde la ciencia se ha incrementado y donde podemos observar esa ventana que Dios le ha permitido al hombre tener, ¿verdad? Para ver las Pléyades, para ver el Orión, ¿verdad? Para ver todas esas galaxias, ¿verdad? En el universo, y que está observando a través de ese telescopio nuevo, ¿verdad? Y cuando vemos eso realmente decimos, y la gente y los científicos se preguntan, ¿quién hizo esto? ¿Verdad? ¿Quién llamó a lo que no era como si fuera? A lo que no es como si fuera. ¿Cómo es que esto puede existir? ¿Cómo puede estar en ese equilibrio tan extraordinario y esas maravillas que podemos ver, ¿verdad? En estrellas naciendo, estrellas muriendo, ¿verdad? Y la luz corriendo a velocidades increíbles, 300,000 kilómetros por segundo se habla de esa velocidad de la luz. Y todavía pues falta checar que todo tipo de radiación vaya a esa velocidad, ¿verdad? Habrá variantes, probablemente haya variantes, ¿verdad? Pero lo más maravilloso es eso, efectivamente, ¿verdad? Que el Dios del cielo nos ha permitido tener una ventana ahí para observar sus maravillas, su grandeza, su poder. Esto significa que nosotros también estaremos viviendo de una forma continua y para siempre en una devoción y un servicio ininterrumpido a Dios, ¿verdad? Somos adoradores. Nuestra vida es esa, exaltar, glorificar, proclamar, anunciar el señorío de nuestro Padre Celestial, del Señor Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es maravilloso cuando vemos estas cosas. Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya, gracias. Juan 17, versículo 24.
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Alabado sea el Dios del cielo y de la tierra. Así que el camino del Señor es extraordinario. Cada día vamos viendo más su obra en una mayor dimensión, porque el Dios eterno es un Dios que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Somos como la niña de sus ojos. Y Él provee, suple las necesidades nuestras. Él es la fuente inagotable de vida y en Él estamos seguros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo, lo dio por amor, ¿verdad? Amar es dar, y Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Esto es lo que transforma nuestra vida, al ver el amor de Dios manifiesto a favor nuestro, ¿verdad? Porque el Padre nos ha amado siempre. Él ha extendido su diestra de justicia por amor a nosotros. Ha provisto, ha guardado, ha cuidado, ha peleado las batallas con la finalidad de conservarnos, de amarnos, de decirnos, de comunicarnos el amor de Él hacia nosotros. Así que gracias, Señor. Juan 5:24 que leíamos, de ciertos digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Santo es tu nombre, Señor. Éramos sin esperanza, no teníamos esperanza. Nuestro mañana no era algo que nos llamara a permanecer. No había nada absolutamente. Mas, sin embargo, ahora, ¿verdad? Nuestra esperanza es Él. En Él está fincada nuestra fe. Y le creemos firmemente que el Dios del cielo y de la tierra nos ha amado con entrañable amor, ¿verdad? Y que Él tiene algo preparado para los que le aman. Gracias, Señor. Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Sí, Señor. ¿Verdad? Vemos destellos de la gloria del Señor, ¿verdad? Porque ha cambiado nuestras vidas, porque su palabra es veraz, porque su palabra ha provocado cambios radicales, pero no es todo. Hay muchas cosas más que Dios va a hacer en la vida nuestra y lo que hemos visto es maravilloso, extraordinario, pues lo que viene son cosas inimaginables realmente, ¿verdad? Pero Él cumplirá cada palabra en nuestras vidas. Aleluya. Segunda de Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivimos para nosotros, ya no. Ahora vivimos para honrar, glorificar, exaltar al que vive por los siglos de los siglos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió y resucitó por nosotros y por eso ahora, ¿verdad? Nos esforzamos por hacer las cosas que a Él le agradan. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bueno, el verdadero creyente no persevera realmente en el pecado. Un creyente, alguien que ha creído en Jesucristo, es alguien que no busca de ninguna forma, ¿verdad?, hacer las cosas a su manera o proponerse a andar en su camino individual, personal. No, busca caminar a la luz de la palabra, en ese camino, ¿verdad?, en ese camino de vida que Él ha marcado. Considerarnos a nosotros mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios. De esa forma es como vamos a caminar, ¿verdad? Considerándonos a nosotros mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿verdad? Y a la misma vez también resistir al pecado, como lo dice en el libro de Santiago. Y lo demás, no presentes tus miembros de tu cuerpo al pecado, no permitiendo, ¿verdad?, que tome control de ningún área de nuestro ser.
¿verdad? Ni física, ni en el alma, ni en el espíritu, ¿verdad? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios del cielo, ¿verdad? Porque eso vamos a hacer. Como creyentes, debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿verdad? ¿Cómo hace el creyente para guardarse de andar en el pecado? El creyente debe considerarse muerto al pecado. El creyente debe considerarse muerto al pecado. El creyente debe contarse a sí mismo, considerarse a sí mismo, mirarse a sí mismo, tratarse a sí mismo. El creyente debe acreditarse, tenerse por muerto en Cristo, ¿verdad? Debe de verse a sí mismo como estando libre de pecado y el poder del pecado, que no actúe en él. Deseamos recibir esta verdad en nuestro corazón y en nuestra vida. Deseamos realmente glorificar al Todopoderoso, llegando a estar convencidos de esto. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para estimular y edificar dentro de nosotros la confianza en la gloriosa verdad. El Espíritu es nuestro sello. El Espíritu es nuestra señal de garantía, ¿verdad? De salvación, nuestra garantía de salvación. Dios nos ayuda a vencer el pecado por medio del Espíritu Santo. Pero nosotros también tenemos una parte, y esto es lo que estamos estudiando, en lo que vamos caminando a través de la Escritura. Lucas capítulo 9, versículo número 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya, gracias Dios. Queremos caminar en pos de Cristo. Queremos caminar en pos de Él, ¿verdad? Entonces hay algo que tengo que realizar. Negarme a mí mismo significa no andar en lo que yo quiero, yo deseo, anhelo, pienso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me distrae, me conduce en la búsqueda de mis deseos, no en la realización de la voluntad de Dios. ¿Ah? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ¿verdad? Y sígame. Tome su cruz, camine, lleve, ¿verdad? Siempre muertos al pecado. La invitación que el Señor nos hace es a morir a nosotros mismos, morir al pecado y que podamos vivir para Él. Eso es lo que hoy necesitamos entender con profundidad. Romanos capítulo 6, versículo 2, versículos 6 y 7. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a vivir en pecado si hemos muerto al pecado? Esto significa insensibles al pecado, ¿verdad? Sin darle lugar al pecado, ¿verdad? Sin tomar en cuenta las formas en las cuales el pecado quiere ubicarse en nosotros, no dándole lugar, ¿verdad? Negándome a obedecer al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿verdad? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Nos habla el Señor, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, morir al pecado o morir al hombre viejo es importante, ¿verdad? Porque el cuerpo de pecado, no dice el cuerpo de los pecados o de los pecados. No habla en plural, habla en singular, ¿verdad? El cuerpo de pecado sea destruido, ¿verdad? A través del bautismo, el cuerpo de pecado queda sepultado en el fondo del mar, ¿verdad? Y entonces nos levantamos para una vida nueva, con una mente renovada, una mente ahora ubicada en la voluntad de Dios, o sea, siendo restaurada por medio de la meditación, ¿verdad? Para ser conformados a la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz,
porque ahora soy. No aparento, soy, no pienso, no me imagino, no. Soy cristiano. He creído en Jesucristo. Y la vida del Hijo de Dios ahora se desarrolla en mí. Y ahora caminamos en Él, ¿verdad? Haciendo la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es a través de estas cosas como vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y esto tiene una razón, tiene un propósito, hacernos morir al pecado. Entre más conocemos a Jesucristo, más nos rendiremos a Él, porque entendemos que la vida eterna, la seguridad de nuestra vida se encuentra en Él. Fuera de Él no hay nada absolutamente, ¿verdad? Y no podremos caminar o mantenernos en la vida si nos fundamentamos en nuestras emociones o en lo que nosotros deseamos o queremos, sino es en Él siempre, ¿verdad? Ahí vamos a estar, ¿verdad? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, gracias Dios. ¿Verdad? Nos dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un evento que lleva a cabo mi transformación, ¿verdad? Porque no es algo, ¿verdad?, como un pensamiento o como algo que no se realizó, no es así, ¿verdad? El cual me amó y se entregó. Esta es un hecho, es una acción real. Se entregó a sí mismo por mí. Han pasado 2023 años que Jesús vino al mundo y Él me amó y se entregó por mí, murió en mi lugar. Él tomó mi lugar. Su amor tan grande, tan excelso, tan eterno, tan poderoso, lo llevó a entregar su vida por mí. Él derramó su sangre en la cruz por mí. Soy salvo, libre, por lo que Él hizo en esa cruz tan extraordinaria. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Las obras de la carne, pleitos, contiendas, enojos, celos, iras, disensiones, herejías, maledicencias, orgías, inmoralidad, todo ello no es para nosotros. En eso vivíamos. Esas cosas eran las que buscábamos. Decíamos ser felices o buscábamos la felicidad en los placeres. Pero nadie que busque el placer podrá quedar satisfecho, ¿verdad? Porque el placer nunca se sacia. Siempre quiere más y más y más y más y más y es insaciable. Es el amor a las personas. Es el cumplir la vida responsable lo que nos lleva realmente a la satisfacción permanente. Y es ahí donde queremos estar. Cuando me levanto temprano para darle a mi hijo lo que él necesita, cuando lo apoyo para que alcance sus metas, y cuando él me dice o me llama para decirme, papá, ya terminé mi carrera, por favor, acompáñame. ¿Qué vas a hacer el viernes? Ya terminaste. Yo siento que el corazón se me va a salir, ¿verdad?, de mi pecho. Y la razón es porque hice lo correcto. Le ayudé, le apoyé. Y esa es mi función responsable. No son los placeres. Y esto debe estar claro en mi mente, ¿verdad? No es el adulterio lo que debo de buscar. No es la inmoralidad lo que debo buscar. No es la pornografía lo que debo buscar. El diablo ofrece esas cosas porque él busca destruirnos. Pero aléjate de eso. Permanece en Dios y obedece su palabra y disfrutarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Disfrutarás la vida abundante que Él nos ha dado, porque el Dios nuestro es un Dios real, un Dios todopoderoso, el creador de lo visible y de lo invisible, el que hace maravillas, el que sustenta nuestra vida con poder y con grande gloria. Aleluya. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén.
Habéis muerto, sí, hemos muerto al pecado, hemos muerto a la vida pasada, a las cosas del hombre viejo, ¿verdad? Hemos muerto. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así es que cuando dice nuestra vida está escondida, es algo que tenemos que ir escudriñando, revisando, descubriendo. Y Dios nos va revelando y revelando. Y esto es lo que nos va haciendo crecer, madurar como hombres en Cristo, hombres espirituales, hombres que entendemos la vida eterna, hombres que caminamos, ¿verdad?, sembrando la buena semilla. Eso es lo que hoy necesitamos, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Verdad? Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, ¿verdad?, también viviremos con Él. Si te has identificado con Cristo en su muerte, ¿verdad? La razón, ¿por qué murió Cristo? Los hombres gritaron: no le queremos, crucifíquenle, llévenle a la cruz. ¿Verdad? ¿Qué lo podría salvar? Decir, bueno, está bien, no hay problema, no los condeno, vivan como quieran, estaré aquí con ustedes. Claro que no. Él murió porque el fundamento de la palabra permanece, el fundamento de Dios permanece, la veracidad de la Escritura permanece, ¿verdad? Y no es negociable. Y Jesús murió porque permaneció en el mandamiento, en la ordenanza del Padre, y Él murió por esa causa. Y ese mandamiento y esa ordenanza ahora se encuentran en nosotros. Y hemos muerto con Cristo. Significa no procederemos a divagar en el pensamiento ni a que el fundamento lo perdamos. Claro que no, ¿verdad? Sino que debemos de guardarlo, cuidarlo todos los días de nuestra vida para transferirlo a las generaciones que nos siguen de una forma contundente. Porque no hay mejor mensaje, no es el hablar o el decir, es el vivir. Que ellos vean realmente que tienes una fe auténtica. Que ellos puedan observar tu fe en acción, ¿verdad? Bajo cada situación, bajo las presiones. Que te vean cuando doblas la rodilla, ¿verdad? Y que vean también las respuestas del Dios eterno. Y eso los lleva a ellos a afirmarse también en la fe. Entonces serás el buen maestro que su vida da por las ovejas. Aleluya, gracias Dios por tu casa. Según el Timoteo, capítulo 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Verdad? Así que así como Él llevó nuestros pecados, así también nosotros hemos muerto juntamente con Él, al pecado, a la vida pasada, al hombre viejo, ha quedado sepultado. Y nos hemos levantado para una vida nueva, una vida en excelencia, una vida que glorifica, que exalta, ¿verdad?, que declara a Jesús Señor y Salvador de nuestras almas. Como creyentes debemos considerarnos vivos para Dios. El creyente es contado como resucitado en la resurrección de Cristo. Así como Jesús fue resucitado para una vida nueva, así también el creyente es resucitado a una nueva vida, ¿verdad? Así también el creyente. Jesús fue resucitado para una vida nueva. Así también el creyente es resucitado a una nueva vida. Es importante que como creyentes recibamos en nuestro corazón y en nuestra vida la verdad de la vida resucitada, para que ahora vivamos para Dios, para que ahora sirvamos a Dios y caminemos delante de Él en esta vida nueva resucitada. Que caminemos sobria, justa y piadosamente en este presente mundo. Que caminemos contándonos a nosotros mismos, considerándonos a nosotros mismos
tratándonos a nosotros mismos y viéndonos a nosotros mismos como vivos para Dios, para servir a Dios desde ahora y para siempre. ¿Cuándo vamos a servir al Señor? Desde ahora, desde ya, desde el momento en que lo hemos conocido. Y lo sirvamos para siempre, por toda nuestra vida. Que podamos glorificar, exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Lucas 20:38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Todo aquel que ha creído en el Señor vive para siempre. Y por la fe eres salvo. La fe en Jesucristo salva las almas. Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos vivos para Dios, dispuestos para Él. Ahora nos levantamos, pensamos en Él, caminamos en Él, proyectamos nuestra vida en Él. Ahora vamos dando pasos en Él. Romanos 14:8. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos a Él. Sea que viva o muera, no importa. Por eso dice la Escritura, no temáis lo que te puede hacer el hombre. ¿Por qué? Porque el cuerpo cae, pero tú vas a su presencia. La vida eterna ya está en ti, desde el momento que lo has reconocido y vives para Él. ¿Verdad? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya, gracias Dios. Nuestra vida entonces se debe a Cristo. Todo lo que como creyentes conocemos, nuestra gloriosa liberación del pecado y la maravillosa victoria de la vida eterna, se debe a la muerte y resurrección de Cristo. ¿Verdad? Al mantener nuestra mente en la muerte y en la resurrección de Cristo, es la manera de caminar por sobre el pecado. Es la manera de vencer y glorificar a Dios por la victoria de su vida justa. Aleluya, gracias Dios. Así que como creyentes debemos resistir el pecado. Esto es un imperativo, un mandamiento que obliga. No debe dejar que el pecado reine, no debemos de dejarlo que reine en nuestras vidas, que tenga autoridad. No debemos de dejar que el pecado gobierne, controle, que ocupe, que retenga, que prevalezca sobre el creyente. Se usa el tiempo presente, de modo que la idea es una actitud o conducta continua. Permanentemente el pecado no tiene nada en nosotros. Como dijo Jesús, ahí viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿Verdad? No permitir que nada, ningún argumento, pensamiento contrario a Dios se ubique en nuestra mente y se anide ahí. Como creyentes debemos mantener siempre una mente alejada del pecado. Debemos conservar nuestra mente bajo control, manteniendo los pensamientos alejados de las riquezas, de las cosas materiales, pensando que esta es la razón de vivir. Alejando nuestros pensamientos de la concupiscencia de la carne, del deseo de alcanzar posición, alcanzar poder, del orgullo de la vida, de lograr reconocimiento y fama. Alejar nuestras mentes del pensamiento de las fiestas y el sexo, la concupiscencia de los ojos, alejados de la apariencia personal y de las vestiduras. Como creyentes no debemos dejar que el pecado nos domine, nos controle, reine en nuestro cuerpo mortal. Debemos resistirlo, ponernos en su contra, rechazarlo y luchar contra él. Debemos de oponernos con todas nuestras fuerzas. Juan 5:14. Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Santo es el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, verso 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, Señor. Aleluya. No se debe obedecer al pecado en sus concupiscencias, ¿verdad? La palabra indica un fuerte deseo, un anhelo, una pasión. El impulso del pecado es a veces más fuerte, o sea, tan fuerte. Todos nosotros como hombres sabemos lo que es codiciar las cosas más y más, sea dinero, sea propiedades, seguridad, posición, placer, diversión o estímulos carnales. El verdadero creyente no debe ceder ante tales impulsos. No debe dejar que la concupiscencia de los ojos y de la carne gobiernen y regulen su mente y su conducta. No debe obedecer al pecado en sus concupiscencias. No debe de obedecer al pecado en sus deseos, en sus anhelos, en sus pasiones. Debe resistir las concupiscencias de su cuerpo mortal. Debemos de resistirnos, no entregarnos a ellas. Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Creo que Sansón debió, ¿verdad?, de haber puesto esto en práctica. Sus pasiones lo gobernaron y al final perdió sus dos ojos. Se burlaron de él. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y Dios nos manda con este mandamiento, con esta ordenanza. Mi amado hermano, seamos prudentes. Aléjate del pecado, de aquellas cosas que te atraen y que destruyen tu relación con Dios, que te alejan, que te destruyen, te matan. Que el Dios del cielo y de la tierra te guarde y te bendiga, y gracias por estar aquí. La paz de Dios sea contigo. Gracias por acompañarnos. Amén.